Saúl siente envidia de David. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 18. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David con él, sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Saúl envió a David a pelear en muchas batallas y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando, tocaban panderetas y liras y exclamaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar en su casa como loco. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó: lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1,000 soldados. David los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David. Pero todos en Israel y Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. Saúl quería matar a David y se le ocurrió ponerle una trampa, diciéndole: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, cásate con ella y así te convertirás en un soldado poderoso. Serás como un hijo para mí. Luego irás y pelearás en batallas del Señor. En realidad, Saúl pensaba: así no tendré que matar a David yo mismo, sino que lo matarán los filisteos. Pero David dijo: yo no me puedo casar con la hija del rey. No vengo de una familia importante, ni tampoco soy importante. Así que cuando llegó la hora de que David se casara con Merab, Saúl se la entregó a Adriel de Mejola. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: atraparé a David por medio de Mical. Se la daré en matrimonio y luego dejaré que los filisteos lo maten. Así que Saúl habló con David de nuevo: puedes casarte con mi hija hoy mismo. Saúl les ordenó a los oficiales que hablaran con David en privado y que le dijeran: mira, el rey te aprecia y sus oficiales también. Deberías casarte con su hija. Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: ¿creen que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente. Los oficiales dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: díganle a David
que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos para darle a su hija en casamiento. Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey. Así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos, mataron a 200 y le llevó los prepucios a Saúl para convertirse en yerno del rey. Saúl le entregó a su hija Mical en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical amaba a David. Por eso empezó a tener más temor a David, siempre se ponía en su contra. Además, los comandantes filisteos continuaron saliendo a pelear contra los israelitas, pero David siempre los derrotaba y aumentó su fama de ser el mejor oficial. Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 30. En nuestro capítulo 17 vimos cómo David vence a Goliat. Ahora vemos los celos que Saúl le tiene a David. Recordemos ahora al juez Sansón y analicemos cómo Sansón ingresó en la vida de los filisteos y aún se casó con una mujer filistea. Sin embargo, David no se mezcla con los filisteos y trata a Goliat como el enemigo que era. Una gran diferencia, ¿verdad? Ahora veamos al gigante Goliat comparándolo con el mundo y todos nuestros problemas. Saúl comparado con Satanás y David el cristiano hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Es por eso que vemos ahora a Saúl odiando a David, quien solo hacía el bien y en quien estaba el Espíritu de Dios. Y este Saúl, que simboliza a Satanás, solo busca poner trampas a David, enviándolo a las baterías, buscando que lo maten. Ese sistema del mundo dominado por Satanás, que es nuestro enemigo, el enemigo del creyente. Recuerda que el mundo es tu enemigo. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ojo con eso. Finalmente tenemos las armas para vencer al mundo. No temas ni a Goliat ni a Saúl. Primera de Juan 5, 3 al 5 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como ves, no es por obras, sino por fe. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees en Jesús y le crees a Jesús, pues ahora eres un hijo de Dios, porque has creído en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda y analiza la vida de Saúl y la vida de David. Este Saúl le pertenece al diablo, porque sus obras son malas, sus actitudes son malas, su sentir, su corazón es malo. Está planeando todo el tiempo la maldad y es envidioso. Pero ¿qué pasa con David? David es un hombre que confía plenamente en Dios y que hace lo posible por agradar al rey. Es humilde al no aceptar con facilidad la propuesta para que fuera esposo de la hija del rey. Sin embargo, cree que tiene posibilidades
las posibilidades que le da el hecho de poder hacer algo con sus manos, traer los prepucios y ganarse el amor de Mical, la mujer que ama. Qué interesante, ¿verdad? Esta historia es fascinante. No te la pierdas y reflexiona en cada situación. El mundo es enemistad contra Dios. Cuidado con el amor al mundo. Cuidado con estar haciendo siempre lo que le agrada a tu carne. Y cuidado con el diablo que se aprovecha de tu maldad, de las oportunidades que tú y yo podemos darle. Cuidado con eso. Que Dios te bendiga. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.